capítulo 13 de Mateo, versículo 47. Compartimos la lectura de la palabra y dice: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada al mar, recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la sacan a la orilla, se sientan y recogen lo bueno en cestas y echan fuera lo malo. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles, apartarán lo malo de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Que Dios bendiga su palabra y la meditación en esta hora. Es interesante ubicarnos en lo que estamos leyendo, en el Evangelio de Mateo. Usted sabe que cada evangelio fue escrito para un grupo de personas. ¿Sabía eso? Marcos fue escrito para los romanos. Por eso Marcos se lo entiende como el siervo, ¿sí? Lucas fue escrito para los gentiles, ¿sí? Por eso es la figura del hombre. Y Juan fue escrito para todos, porque es representado como el águila por la profundidad de su mirada. Es más teológico, fue escrito en los años 100 más o menos, ¿no? En el año entre 90 y 100, escrito por Juan, cuando estaba en la isla de Patmos. Y Mateo está escrita para los judíos, por eso se lo representa con el león. ¿Pero por qué digo esto? Porque los estudiosos de la Biblia, cuando llegan a Mateo, dicen que Mateo tiene una mirada hacia los judíos desde el capítulo 1, desde la genealogía, hasta el capítulo 13, con una mirada plena hacia los judíos, hacia los fariseos, hacia los creyentes o hacia aquellos que estaban aceptando la verdad y eran judíos. Entonces, en este capítulo 13, bien digo, capítulo 13, hay 7 parábolas del reino. Y son 7 parábolas que está con la mirada puesta hacia esos judíos. Entonces nosotros tenemos la primera parábola, que es la del sembrador, la segunda parábola, que es la del trigo y la cizaña, tercera parábola, la de la semilla y mostaza, la cuarta parábola, que es de la levadura, y la quinta parábola, que es del tesoro escondido. Hasta aquí la mirada es exclusiva hacia los judíos. Pero si uno lee la quinta parábola, que es la parábola del tesoro escondido, y la sexta parábola, que es de la perla preciosa, son muy similares. Uno dice que son casi idénticas, porque en la del tesoro escondido dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual el hombre halla y lo esconde de nuevo, gozoso va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y la siguiente es la parábola de la perla preciosa. Dice: también el reino de los cielos es semejante a un comerciante, encuentra una buena perla, halla la perla preciosa, va, vende todo lo que tiene y la compra. ¿No? Son más o menos parecidas, pero aquellos que estudian la palabra dicen que la quinta parábola, la del tesoro escondido, se refiere a Israel. Se dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro, el tesoro que sería Israel, aquel que es la niña de los ojos de Dios, aquel pueblo a quien Dios ama, y dice que entonces, encontrando ese tesoro, él va y vende todo lo que tiene, la cruz del Calvario. Entrega todo lo que tiene
¿Para qué? Para poder comprar ese tesoro. Y luego la próxima parábola, que es la parábola de la perla, dice, también el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buena perla, que sería la iglesia de Cristo, nosotros. Y que para poder comprar esa perla preciosa, él va, vende todo lo que tiene, la cruz del Calvario. Él entrega todo lo que tiene en la cruz del Calvario para venir y comprar la perla preciosa, es decir, a cada persona. Sumando esas dos parábolas, pensando en los judíos y en los gentiles, en Israel y en la iglesia, dice Jesús, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que es echada en el mar y recoge toda clase de peces. Interesante, porque esta parábola va a hablarnos precisamente del Evangelio, aquel Evangelio que es predicado en todo el mundo. Por eso esta parábola se llama la parábola de la gracia que llama a todos y la justicia que juzgará a todos. Esta parábola nos habla de la gracia de Dios que alcanza a todos y asimismo nos habla del juicio de Dios que va a juzgar a todos. Entonces, vamos a ver y vamos a comenzar con esta parábola a tratar de entenderla desde un comienzo, y dice, el reino de los cielos es semejante a una red echada en el mar. Aquellos que estaban con Jesús y le escucharon a Jesús esta parábola, ellos entendían bien lo que Jesús estaba diciendo. Porque ¿qué tipo de red era la que ellos echaban al mar? La red que ellos echaban se llama red de arrastre. Eran dos barcos que iban, ¿verdad? Y entonces echaban la red y cuando la recogían dos barcos, venían recogiendo la red, la iban arrastrando. Esa red era larga, que extendida, arriba las boyas, abajo el plomo que llevaba hasta el suelo y iba arrastrando esa red hasta llegar a la orilla. Y mientras traían esa red del mar hacia la orilla, esa red recogía todo, ¿verdad? Entonces, cuando el pescador llegaba a la orilla, los pescadores, ¿qué hacían con todo lo que habían recogido? Sentarse a separar. Y separaban, en una cesta, dice, separaban todos los peces buenos. Y en otro lado, todo lo que no servía. Y uno piensa que esa red traía basura, ¿verdad? Traía plantas, hasta traía peces impuros, inmundos, que no se podían comer. Entonces esos también eran separados. Peces débiles, peces que no servían para comer, también eran separados. Eso era lo que hacían ellos cuando recogían esa red. Entonces, conociendo esto, uno dice que la parábola dice que el reino de los cielos es semejante a una red que es echada al mar. Siempre uno entiende en la palabra de Dios que cada vez que se habla de mar, se está hablando de la multitud de las personas. Entonces, esta red que es el Evangelio, las buenas noticias, es echada en el mundo, donde todas las personas escuchan la palabra y son recogidas por esa red. No hay nadie que no sea alcanzado por la gracia de Dios. No hay nadie que escape a esa red que es echada en el mar. Varios autores, como MacArthur, dice que la red simboliza la proclamación del Evangelio al mundo.
O sea que es la predicación a todas las personas. Y esta palabra de Dios llega a ricos y a pobres, a religiosos y a pecadores, a jóvenes, ancianos, a judíos, a gentiles. Como dice la palabra, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, dice el Señor, ¿no? Entonces, acá entendemos que el Evangelio es esa red que ha sido echada y que recoge. El Evangelio no decide quién merece ser salvo, simplemente lanza la red del Evangelio. Ahora, nuestra tarea no es escoger. Nuestra tarea no es escoger entre buenos y malos. Nuestra tarea es predicar la palabra de Dios, es obedecer la gran comisión. El Señor nos dijo, id y predicad el Evangelio al vecino que me agrada, a mi compañero que es bueno, al comerciante que tiene buena plata. No, dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Toda persona que Dios pone delante de mí, debo comunicar a ellos el Evangelio, ¿sí? A todos debo predicar el Evangelio. Por eso es ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. No hay quien escape a poder predicar el Evangelio. Pero lo que me llama la atención a mí es, debemos predicar. Pero esa red está recogiendo. Esa red que Dios tiró está recogiendo. Llegará un momento en que esa red llegue a la orilla y ya no haya otra posibilidad. Porque en ese momento será el momento de escoger los peces buenos y los peces malos. Spurgeon enfatizaba que esto representa la realidad visible del reino en la tierra. Es decir, él dice la parábola, el reino de los cielos es semejante a una red que es echada en el mar y luego se recoge. Y Spurgeon tenía la idea de que esa red echada y que se va recogiendo era el reino visible de Dios en la tierra, donde encontramos creyentes verdaderos, verdaderos peces, donde encontramos creyentes aparentes, donde encontramos personas que se han convertido, pero solamente se han convertido, han hecho una decisión de fe, pero su vida no crece, donde no hay transformación, donde no hay santidad, donde Dios no ha obrado en su vida porque no ha dejado que Dios obre en su vida. Esa red recoge. Y en la iglesia, entonces nos encontramos con verdaderos creyentes arrepentidos, que abandonaron su pecado, que dan fe de Dios, de cómo Dios transformó su vida. Donde dicen, yo antes estaba en la inmundicia del pecado. El pecado me atrajo a través de la droga o del alcohol o del robo, etcétera, o de las impurezas sexuales, pero Dios me trajo y Dios me salvó y Dios me sacó de ahí y ahora yo soy otra persona transformada por Cristo. Entonces esa red trae verdaderos creyentes, pero también trae creyentes aparentes, personas que se han convertido solamente, o personas que son solamente religiosas, que se han atado a una religión y sostienen una religión. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre religión y cristianismo? A la religión la necesitamos sostener, el cristianismo nos sostiene a nosotros. Entonces están aquellos que defienden su religión porque la tienen que sostener y la tienen que mantener
pero ellos están sosteniendo todo eso. Pero en cambio al cristiano, no, Cristo es el que nos sostiene. Entonces, esta verdad de la red que es atraída nos debe llevar a pensar que no todo el que asiste a una iglesia pertenece verdaderamente al reino de Dios. Muchas personas asisten a la iglesia porque están siendo atraídas por la red, pero llegará el momento en que saldrá a luz y se revelará lo que hay dentro de su corazón. Por eso la palabra dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esto nos llama a una reflexión, a un autoexamen espiritual. Y debo pensar, ¿cómo está mi vida delante del Señor? Porque yo estoy dentro de esa red y estoy siendo atraído al tiempo final. Pero cuando llegue delante de Él, ¿cómo será? ¿Cómo me verá? Es que Dios me ve a mí como realmente soy y yo he pasado por ese tiempo de arrepentimiento, de dejar el mundo, de dejar aquellas cosas que me debilitan, aquellas cosas que me alejan de una verdadera adoración a Dios. ¿Es que acaso yo he dejado un tiempo para poder tener comunión con Él y orar y escuchar su palabra y obedecerla en predicar la palabra? Pero más importante de todo esto es que yo estoy siendo un pez verdadero, transformado por Cristo, alimentado, de manera que cuando Dios me tenga en su mano dirá, este pez está bueno, está nutrido, está realmente bueno para ser separado, ¿no? Y entonces eso es lo que Dios obra en cada uno de nosotros. Cuando Dios saca la impureza de nuestra vida, cuando Dios cambia nuestro corazón, cuando Dios llena nuestra vida de su amor, de su santidad, entonces nos va transformando a la imagen de Cristo Jesús. Y en ese proceso que vamos y estamos siendo atraídos por esa red hacia el tiempo final, cuando lleguemos allí, todo ese tiempo de proceso hará que nuestra vida sea más a la imagen y semejanza de Cristo. Ese es el momento en que Dios dirá, ha sido un buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y es bueno que al leer esto que dice asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que es echada al mar y recogen toda clase de peces, nosotros podamos pensar y decir, estamos en este mundo, Dios ha echado la red del Evangelio. Él está trayendo esa red hacia el tiempo final. Y en el proceso que Dios me está atrayendo a Él, ¿cómo estoy viviendo mi vida cristiana? ¿Qué compromiso estoy teniendo con el Señor? ¿Qué servicio estoy haciendo para Él? ¿Cómo Él está transformando mi vida día tras día? Porque mientras avanza el tiempo y estamos llegando ya a ese último tiempo final, dice allí el versículo 48 de Mateo 13, cuando está llena esa red, cuando está llena, la sacan a la orilla. Y usted sabe que el Señor es amoroso, pero paciente y bondadoso. Él no demora su venida, sino que es paciente porque quiere que todos se conviertan a Cristo, quiere que todos se arrepientan de su pecado. Él quiere que en ese proceso que Él va trayendo la red hacia el tiempo final y todas las personas están siendo atraídas a Él, en ese tiempo haya conversión y cambio en nuestras vidas. Cambio de prioridades, cambio de nuestros propósitos. Realmente nuestro corazón esté puesto en el Señor, porque allí donde está nuestro corazón está nuestro tesoro. Y eso logramos en el proceso, en ese tiempo en que esa red va llegando a la presencia del Señor.
Y entonces, cuando esa red está llena, dice, cuando ya el evangelio ha sido predicado y ya las personas se han convertido y eso ya está lleno y ha llegado a su momento final, dice que sacan esa red a la orilla. Y cuando la sacan, dice, recogen lo bueno en cestas y echan fuera lo malo. Así será el fin del mundo. Pero los pescadores esperan hasta que la red llegue a la orilla y allí empieza entonces la separación de lo bueno y de lo malo. Pero mire qué cosa más importante. No es el hombre, no somos nosotros los que vamos a separar buenos y malos. Por eso dice la palabra allí, los ángeles separarán lo bueno de lo malo. Verso 49, así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán lo malo de entre lo justo. Por eso no debemos nosotros ponernos en el trabajo de los ángeles. No podemos ponernos en este tiempo a juzgar. Este es bueno, este es malo. No, nuestra misión acá es compartir el evangelio, orar por el necesitado, ayudar al afligido, sostener al otro, como dice la palabra, unos a otros debemos sostenernos. Y esa es nuestra tarea. No separar, no ponernos en jueces de decir, este es creyente, este no es creyente, este tiene el Espíritu Santo, este no tiene el Espíritu Santo. No, no es nuestra tarea. Nuestra tarea es de servir, nuestra tarea es de ayudar, nuestra tarea es de amar, nuestra tarea es predicar el Evangelio, nuestra tarea es ser cristiano, es cambio de vida, es ser como Cristo. Es amar como Cristo amó, es mirar como Cristo miró, es hablar como Cristo habla. No corresponde a la iglesia realizar el juicio definitivo. Barclay señala que muchas veces los hombres juzgan por apariencia, pero lo que Dios hace es juzgar por lo que hay en nuestro corazón. Por eso Jeremías decía, engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Solamente Dios. Ni aún nosotros conocemos nuestro propio corazón, porque por ahí nos engaña. Entonces es bueno rendirnos al Espíritu Santo, al Señor, que Él haga la obra en nuestra vida, una obra que cambie, una obra perfecta. Por eso dice la palabra que en el fin de los siglos, el fin del mundo, así será. Saldrán los ángeles y apartarán lo malo de los justos, y a los malos echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero por eso decíamos que esta parábola es la parábola de la gracia y la parábola del juicio. Y qué interesante entender que Dios ya ha echado la red hace más de 2000 años y que la va recogiendo, cada día la va recogiendo. Y llegará un tiempo que no falta mucho para que esa red llegue a orilla. Y cuando llegue a ese tiempo ya no habrá tiempo de arrepentimiento. Qué bueno es que ahora, en este momento, en este tiempo, podamos hacer un alto, mirar a Jesús, mirar nuestra vida y ver cuán comprometidos estamos con Él. ¿Cómo hemos entregado nuestra vida a Él? Si verdaderamente el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida. ¿Qué cambios hay cada día? Porque ese es nuestro propósito, ese es nuestro objetivo, porque mientras nos va trayendo esa red, mientras va trayendo esa red hacia la orilla, ahí va transformando nuestra vida. Hay transformación de vida, ¿sí? Dios es paciente.
Hoy todavía es tiempo de arrepentimiento. El juicio vendrá, los ángeles harán su tarea y ya no habrá tiempo para otra cosa. MacArthur decía que este detalle demuestra el juicio que pertenece únicamente a Dios. Habrá dos destinos: los justos permanecerán con Cristo, los impíos serán separados. Qué interesante es acá en la palabra de Dios. Dice, apartará los malos de los justos, ¿verdad? Que, es decir, va a separar lo malo de lo bueno. Y en el verso 48 dice, recogen lo bueno en cestas y echan fuera lo malo. En el griego esta palabra bueno es kalá y quiere decir que se va a recoger lo que es bueno, pero traducido esa palabra es lo que es útil, lo que es apto, lo que es valioso y lo que ha sido probado. Miren, no es casualidad de que eso esté ahí, pero usted piense, ¿seré yo alguien a quien Dios ha considerado bueno para poner en su cesta? Entonces piense así, ¿he sido yo útil al Señor? ¿He sido apto al Señor en el servicio, en la vida? ¿Soy valioso para Jesús? ¿He sido probado? He pasado por pruebas y aún así me mantuve fiel al Señor y me sostuve en Él. Eso es bueno. Esos son los que son separados en cesta. Pero lo malo, en griego saprá, es aquello que está podrido, aquello que es corrupto, aquello que es inútil, aquello que es inservible. Entonces agarro y pienso, digo, Señor, ¿soy útil? ¿Para qué soy útil aquí en la iglesia, en mi familia? ¿Para qué soy útil? Y entonces cada vez que hay un llamado a servicio, ahí estoy porque quiero ser útil, porque quiero ser no inservible, sino algo que sirve. ¿Me entiende? Entonces cada vez que hay un llamado para algo, ahí estoy porque yo quiero servir, quiero ser alguien que se brinda, no alguien que es inservible. Entonces, aquello que es podrido, corrupto, porque Jesús miraba a los fariseos, ¿no? Le decía, qué religiosos, qué lindo que son en la iglesia, son perfectos, pero son como un sepulcro blanqueado. Son hermosos por fuera, pero por dentro está podrido todo. Y esa es la palabra, podrido. Porque podemos mirarnos la cara y decir estamos lindos, bien vestidos, hermosos, bien lavaditos, etcétera, y venimos domingo tras domingo, pero ¿cómo está mi corazón? ¿Hay algo corrupto que se mantiene, que Dios todavía no ha sacado? Entonces es bueno de rendirlo a Él. Estando en Ushuaia vino un jovencito y se me acerca, me dice, pastor, tengo algo que decirle. Sí, dígame. Me dice, usted sabe que yo no puedo dejar la computadora y mirar algunas páginas prohibidas allí. ¿Qué hago? Lo primero que le dije, hay algo corrupto dentro de vos y lo bueno es que lo querés sacar. Porque si mantienes con tu secreto es porque lo quieres tener y eso no sirve. Entonces lo bueno es que lo quería sacar. Y lo bueno es que si obedece lo que uno lo dice y los consejos que uno le da, él puede sacar eso. Y entonces se transforma en ese proceso de esa red que es atraída hacia el tiempo final, una transformación en su corazón. Y cuando Dios mira ese pez,
no va a mirar que en algún tiempo estuvo corrompido con algunas cosas. Él va a mirar que ese pez ha sido transformado por la gracia de Dios en algo aceptable delante de Él. Que la obra de la cruz en el Calvario fue suficiente y poderoso para cambiar esa vida. Entonces, lo malo es aquello que está podrido, corrupto dentro nuestro. Y es bueno pensar qué es lo que hay dentro nuestro que está corrupto, que a Dios no agrada, que debo sacarlo. A veces la pereza, a veces el no dar tiempo a la oración, a la palabra, a la iglesia, al Señor. Entonces es bueno que podamos invertir nuestro tiempo y hacer ese cambio, porque mientras la red es atraída hacia el tiempo final, todavía tenemos tiempo de hacer los cambios que son necesarios. Por eso que es importante que ese juicio final es un juicio futuro. Es universal, porque va a alcanzar a todos. Es personal, porque cada uno de nosotros estará delante del Señor. Y es irreversible. Nadie puede saltar eso. Qué bueno es entonces que nosotros estemos pensando hoy aquí que esta parábola de la red, no sé si alguna vez la leyó y si la meditó y pensó en todo esto que estamos hablando. A mí me llamó mucho la atención cuando empecé a estudiarla y me cautivó el pensamiento de que el reino de los cielos es semejante a una red echada y que es recogida y mientras se recoge se llena de peces hasta llegar a la orilla, donde en esa orilla se separa lo bueno y lo malo. Yo dije, Señor, gracias porque tú has tirado la red y yo he sido alcanzado por esa red. Y mientras tú recogías esa red, mi vida se iba transformando en ese tiempo. Y ahora cuando uno espera la venida del Señor y cuando uno se encuentre con Él al final, cuando esa red ya llegue y empiecen a separar, yo quiero ser ese pez que el Señor ponga en una buena cesta, ¿verdad? Y esa es una decisión que cada uno puede tomar hoy. Esa es una decisión de vida que cada uno puede tomar. Que al final del tiempo, cuando los ángeles separen, nuestros nombres no solamente estén escritos en el libro de la vida del Cordero, sino también nuestra vida sea una vida de servicio al Señor. Que haya gozo en el Señor cuando nos tome en sus manos. Porque el juicio final no solamente es universal, es personal. Es cada uno mirará a los ojos del Señor. Y este es el tiempo, mientras se arrastra la red hacia el juicio final, tiempo para nosotros de gracia, de poder prepararnos, de poder servir al Señor. Amén.